preguntas de paso. También hay mucha gente de otros países que está viendo la transmisión, desde Estados Unidos, desde Australia, desde Francia. Ahora entiendo mucho más el Paraguay, estoy bastante orgullosa, brillante la exposición de cada uno. Bueno, hay dos preguntas para usted, profesor Galeano. Si usted puede responder las dos y luego avanzamos en las dos hacia este lado. El guaraní y la expresión. Lo del Terao. En realidad, el indígena siempre vivió respetando lo que es la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos una cuestión muy particular. Y lo que no entendemos es que para el indígena la palabra es sagrada, que solamente decimos algo cuando tenemos algo que decir. Si no hay nada que decir, callado, ¿verdad? Entonces se asume que si él te dice en Bocayatí, no te está mintiendo. Él vio en Bocayá y dijo en Bocayatí. Acá vio Yaguareté y dijo Yaguareté, no mintió. Que hoy no haya Yaguareté, el problema de hoy. Pero cuando él nombró, él dijo la verdad. La verdad mueve la cultura indígena. Yatitaí siempre nombra un elemento natural abundante. Yatitaí, el caracol, surubí, acaraí, la cara de otros peces, en fin. Pongo eso como una primera cuestión para responder esto. La misma cosa ocurre con el Terao, ¿verdad? Como son comunidades muy pequeñas, yo decía 30, 40, 50 casi no son ellos en su comunidad. Entonces se conocen todos. Y el hecho de para ellos cometer una falta es que ellos no vienen para cometer faltas, ellos vienen casi obligados a practicar el tecocato. La vida del indígena es una vida absolutamente religiosa. Entre ellos no hoy hago, mañana no hago, tienen que hacer toda su vida. Entonces de allí tiene el Terao. Nosotros resumimos eso con que en el nombre está el alma, ¿verdad? Y el indígena distingue perfectamente el alma y el cuerpo, ¿verdad? Por eso también en una tradición paraguaya, cuando nos referimos dentro de esa multiplicidad de lenguaje que yo les decía de segundo plano, al decir mano, hay una expresión muy común que todos conocemos, oyejequi. El oyejequi es o sea, la ahorita las este. Bueno, y eso mismo, se desprende el nombre de esa persona y es como que se incorpora otro. Por eso yo decía, se mantiene la carcasa y queda el alma. Y ellos mismos se cuidan en ese sentido. Y todos los que están allí, que son sus hijos, sus familiares, saben perfectamente ese proceso. Por una parte. Por la otra, nosotros estamos viviendo hoy un proceso muy complicado en el Paraguay, ¿verdad? Cuando me refiero al tema del guaraní, hay una preocupación, una ocupación hoy, pero generalmente se da a partir de iniciativas particulares. Yo trabajo dentro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. El Ateneo es una institución privada, no tiene fondos del Estado, nunca tuvo, al contrario pagamos todos los impuestos de ahí por haber como tiene que ser, tampoco recibimos ayuda de afuera. Hacemos un trabajo, como decía el doctor también en algún momento, un reconocimiento que Radio Libre nos entregó, la fundación. Llegamos a 100 distritos y ese hecho se hace directamente por una especie de causa que tenemos, los que estamos trabajando en esto. Y hoy, ¿qué es lo que hacemos? Y promocionar el guaraní en doble sentido, formar gente en el conocimiento de la lengua para empoderarse. Pues yo puedo querer la lengua y a veces no tener los recursos para decirle a alguien por qué es importante el guaraní. Le voy a poner un ejemplo cortito. El que piensa en guaraní, y es la razón que me tocó a mí, probablemente le tocó a muchos, desde criatura, cuando conjuga usando prefijos. En el guaraní, yo digo guatá, y en guaraní al conjugar yo a guatá, re guatá, o guatá. 5 o 6 años de mi vida. Paso a la escuela y resulta que en la escuela no existe esa fórmula. En el castellano es al final. Lo que en guaraní es al principio, en castellano es camín o, camín as, camín amos. 180 grados es la diferencia. O cuando yo le digo a cualquiera de ustedes, ¿cómo se dice Monbirí Vive? Cualquiera, como sabe, conoce los idiomas, va a decir desde lejos. Pero sin embargo dice Monbirí, lejos, Vive desde, lejos desde. Se llama posposición, a eso ya es lo que tiene el castellano, preposición. Eso uno desarrolla en el lenguaje y eso nos dificulta aprender el castellano después. Si no allí la culpa no es el guaraní, allí es sencillamente que no nos enseñaron castellano. No le culpemos al guaraní, hablamos perfectamente guaraní. ¿Qué pasó? No nos enseñaron castellano. ¿Por qué hablamos mal castellano? ¿Por culpa del guaraní? No, hablamos mal porque aprendimos mal. Se nos enseñó mal. Y hay una cuestión muy interesante allí, hasta hace muy poco,
apenas 5%, podríamos especular, probablemente hoy un 7, 10% del Paraguay pasó por la universidad, ¿verdad? Casi nadie pisó la universidad. Un montón de gente quedó con el nivel medio y otros que ni siquiera llegaron a terminar la escuela. Entonces el paraguayo es un conflictuado lingüístico. Como no habla bien castellano ni guaraní, era muy común hasta hace poco decir, no, se estamos ahí de donde dañé, que puca pata de. Entonces esa razón de guardarnos y no animarnos a hablar, y justamente aquí ya la digamos, ¿verdad? ¿Y por qué ocurrió eso? Por un sistema perverso que nunca nos enseñó correctamente el castellano, nunca el guaraní. Hasta hoy por eso yo hacía la crítica. Yo entro a una clase de castellano o guaraní, ¿y qué es lo que me enseñan? Me enseñan gramática. ¿Cuándo me enseñaron a hablar? Y por ahí, corapico, a vegetal, irañas, endú, iramimí. Yo nunca tuve la oportunidad de hacer eso, ni de escribir eso. A mí me dejaron pasar porque sé que es sustantivo, adjetivo y verbo. Pero nadie iba al almacén a pedir un kilo de complemento directo, un cuarto de adjetivo calificativo. Entonces no nos sirve. Allí está la razón de por qué tenemos que encarar. Y ese proceso de encarar es, primero, enseñarle a la gente a conocer el guaraní, empoderarse, y segundo, posesionar al guaraní en el campo social, sobre todo en el mundo concreto y hoy en el mundo virtual. Hoy el guaraní ya está en el mundo virtual. La última cuestión. En este momento hay un proceso que tiene que llamar la atención. Probablemente todos nosotros llegamos a la casa, nosotros mismos, es guaraní. Digamos, Lena, yacarú, con frases cortas, pero que tenga ese sentido de identidad importante. Eso es lo que quiero decirle, que hay un proceso que se está llevando adelante. Sí, en realidad con respecto a los agroquímicos, más bien afecta el suelo y la biodiversidad. O sea, relacionado directamente al cambio climático, al clima, no